importantes: el crecimiento económico y desarrollo económico, ¿no? El crecimiento económico mide la producción, ¿no? Pero en este caso expresado en unidades monetarias. En cambio, el desarrollo económico mide la calidad de vida, ¿no? Entonces, primero, ¿cuál es? Crecimiento, ¿no? Y luego es desarrollo. Por ello dice que sin crecimiento no hay desarrollo, claro, ¿no? Entonces, primero produzco, lo vendo en el mercado, obtengo dinero, con ese dinero voy a satisfacer las necesidades. Esa satisfacción de necesidad, desarrollo económico, ¿no? Esa actividad de producir y vender en el mercado, obtener dinero, crecimiento económico. El crecimiento económico es a corto plazo y el desarrollo económico es a largo plazo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, uno de los agregados económicos es el PBI, ¿no? Entonces, este caso está abreviado, ¿no? La letra P, que va a significar producción, ¿no? Producción. La producción de bienes y servicios finales, ¿no? Solamente contabiliza la producción de bienes finales. ¿Por qué no contabiliza la producción de los insumos, los bienes intermedios? Porque eso generaría, ¿no?, la doble contabilización. Por eso dicen, para evitar la doble contabilización, solamente se cuantifica los bienes y servicios finales, ¿no? Y todo eso expresado en unidades monetarias. ¿De acuerdo? Ahora, la letra B, en B, ¿qué significa? Bruto, ¿no es cierto? Entonces, bruto quiere decir que incluye la depreciación, ¿no? O también llamado desgaste de capital fijo, o llamado también desgaste de activos fijos, ¿no? Y la letra I, que es interno, ¿no? Interno quiere decir entonces que la producción dentro del país, ¿no? Dentro del país. O sea, quiere decir que al PBI no le interesa la nacionalidad, lo que le interesa ¿qué es? Que es cuánto se produce dentro del país, ¿no? Que debería ser entonces el producto bruto interno, ¿no? Interno. ¿De acuerdo? Dice, ¿no? La letra I, dentro del país, ¿no? O sea, lo que le interesa al PBI, ¿qué es? Territorio, ¿no? Por eso también se le conoce como producto geográfico, ¿no? Que le interesa el territorio, ¿no? Producto geográfico bruto. Ya, no te sientas mal, ¿eh? Estamos hablando de otro grupo, ¿ya? Que va a llegar a ser la producción, ¿ya? A ver. El PBI dice que contabiliza la producción de bienes, pero expresada en unidad monetaria, ¿no? Contabiliza la producción, pero esa producción debe estar expresada en unidades monetarias. Y para expresarla en unidades monetarias, a esa producción se le multiplica por el precio, ¿no es cierto? Y se me da pues el PBI, ¿no? Entonces, el PBI que contabiliza, dice, la producción con precios variantes o precios variables o precios, en este caso de mercado, ¿no? Se le va a llamar PBI nominal, ¿de acuerdo? El PBI nominal, dice, mide la producción con precios de mercado, ¿no? Con precios variables, ¿de acuerdo? Pero hay otro PBI en la cual mide la producción pero con precios constantes, ¿no? O sea, precio de año base, ¿no? Y el que le va a hacer variar al PBI va a llegar a ser la cantidad de producción. En cambio, el PBI nominal, quien le hace variar al PBI es el precio, ¿sí? Entonces a ellos se le va a llamar PBI real. ¿Ya? El PBI real mide la producción con precios de año base, ¿no? Precios de año base o también llamados precios constantes, ¿sí? Entonces hay una diferencia entre el PBI nominal y el PBI real, son diferentes, ¿no? Entonces uno contabiliza con precios variables, o sea, ahí hablamos de inflación, y el PBI real, ¿no?, con precios constantes. La diferencia entonces va a llegar a ser la variación de precios, y ahí vamos a llamarlo inflación, ¿no? La diferencia entre el PBI nominal y el PBI real va a llegar a ser la inflación. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, hay tres métodos para contabilizar el PBI, ¿no? El método de la producción, el método del ingreso, ¿cierto? Y el otro es el método del gasto, ¿no? El que se utiliza en los exámenes de admisiones va a llegar a ser el método del gasto, ¿no? Entonces, para hallar el PBI, vemos nosotros que es igual, se utilizan los 5 elementos, ¿no?, que se vio también en el seminario que ya se hizo, ¿cierto? Entonces, cuando vemos el PBI, es el gasto del Estado, que también llamamos inversión pública, más la inversión privada, más, ¿no?, el consumo familiar,
más las exportaciones menos las importaciones, ¿cierto? Bien. Ahora, las exportaciones menos la diferencia de exportación e importación también se le conoce como exportaciones netas, ¿de acuerdo? Entonces muchas veces te dan datos de exportación e importación, o muchas veces te dan solamente un dato que es exportación neta. O sea, ya hay la diferencia, ¿ya? ¿De acuerdo? Bien. Ahora, se habla, por ejemplo, del PBI, se habla del PBI per cápita, ¿no? La palabra per cápita. Per cápita, ¿qué significa? Per cápita significa promedio por persona, promedio por habitante, ¿no? Entonces, el PBI per cápita, ¿qué mide, no? El PBI mide la producción promedio por habitante, ¿no? Entonces, la fórmula sería el PBI sobre el número de habitantes, ¿no? Número de habitantes. Si yo quiero, por ejemplo, ¿no?, incrementar mi PBI per cápita, entonces, ¿qué elemento, qué factor tiene que incrementarse? El PBI, ¿cierto? Tiene que aumentar. Pero siempre y cuando se mantenga constante el número de habitantes, o si es mejor, si se reduce eso, ¿no?, el número de habitantes. O si el PBI aumenta en mayor proporción que el incremento del número de habitantes. En ese caso, aumenta el PBI per cápita, ¿no? Pero ¿qué pasaría si el incremento del número de habitantes es mayor que el incremento del PBI? ¿No? Pues el PBI per cápita disminuye, ¿de acuerdo? En la práctica, en teoría, determinamos que se reduce el número de habitantes, pero eso no sucede en la práctica. En la práctica, cada año siempre se incrementa el número de habitantes, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, ¿no?, que el PBI siempre tiene que ser superior al incremento del número de habitantes, ¿ya? Entonces, este es un indicador económico, ¿no? El PBI per cápita. ¿Qué mide el PBI per cápita? Repetimos, la producción promedio por habitante, ¿ya? Listo. Ahora, otro agregado económico es el PNB, ¿no? La letra P, ¿no? Entonces ya sabemos, ¿no?, aquel agregado en la cual está presente, ¿no?, esa abreviación de P, ¿no?, dice que mide la producción de bienes y servicios expresada en unidad monetaria. Quiere decir que también contabiliza con precio, ¿no?, la producción contabilizada con el precio, ¿no? Nacional, quiere decir que aquí prima la nacionalidad, ¿no? Determinamos entonces que el Producto Nacional Bruto contabiliza la producción, pero solamente ¿de quiénes? De agentes nacionales, ¿no? Y bueno, bruto, ya sabes que el bruto incluye el desgaste de capital, ¿no? Incluye la depreciación, ¿no? ¿Qué es entonces el agregado? El producto nacional habla bruto, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, en este agregado económico lo que debemos saber es el saldo neto de factores externos, ¿no? La fórmula es Producto Nacional Bruto es igual al Producto Bruto Interno más menos, ¿no? Más menos el saldo neto de factores externos. Recordemos que el saldo neto de factores externos es la diferencia que existe entre extranjeros, ¿no?, con extranjeros dentro del país, con nacionales que se encuentran fuera del país, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, hallar la gráfica del PBI, ¿cómo sería, no? Dice que el PBI mide la producción dentro del país. Entonces si este es el territorio peruano, entonces el PBI contabiliza todo lo que se produce dentro del país. Y dentro del país, ¿quiénes producen? Producen las empresas extranjeras y las empresas nacionales, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces esto sería mi PBI. A mí no me interesa nacionalidad, lo que me interesa es cuánto se produce dentro del país. Ahora, el PNB dice que mide la producción, pero solamente de agentes nacionales. Pues ya tengo aquí, ¿no?, la producción de agentes nacionales dentro del país, pero también hay agentes nacionales o empresas nacionales fuera del país, ¿sí o no? Entonces esto sería el PNB, ¿no? Entonces, la contabilización de agentes nacionales dentro y fuera del país, entonces llegaría a ser el Producto Nacional. Pero aquí dice, entonces tengo que ver la diferencia de ellos. La diferencia de los extranjeros dentro del país con nacionales fuera del país es el saldo neto de factores externos, ¿no?, que puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Y cuándo llega a ser positivo? Va a depender del país, ¿no?
positivo se refiere o va a llegar a ser positivo cuando hay más ingresos que salida de divisas y negativo cuando hay más salida de ingresos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso del Perú, ¿no? Empresas extranjeras que están dentro del país y encontramos una gran cantidad, ¿sí o no? Pero empresas peruanas fuera de nuestro país van a haber pocas, ¿no? Porque en este caso va a haber más salida de divisas que ingreso de divisas, ¿sí o no? Por eso que el saldo neto es negativo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si es un país desarrollado como Japón, como Estados Unidos, por ejemplo? Países o empresas extranjeras dentro de Estados Unidos. Debe haber. Pero empresas norteamericanas fuera de su país casi están en todos los países, ¿sí o no? Entonces habría más ingreso que salida de divisas, ¿no? Y el saldo neto sería positivo. Entonces determinamos que el saldo neto, si es positivo, es para países desarrollados y si es negativo, para países subdesarrollados. Si el saldo neto de factores externos es positivo, ¿qué agregado económico es mayor? Entonces si es positivo, el PNB va a llegar a ser mayor al PBI, ¿cierto? ¿No? Si el saldo neto de factores externos es negativo, entonces el PBI es mayor al PNB, ¿no? Y si el saldo neto de factores externos es cero, entonces el PNB es igual al PBI, ¿sí o no? Sí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, le ponemos, ¿cómo identificar ello? Entonces le ponemos pues datos a esas variables, ¿no? Entonces le ponemos por aquí 10 y le ponemos por aquí 7, ¿no? Entonces, si es positivo, sería 17 el PNB, ¿cierto? Entonces, si el saldo neto es positivo, el PNB siempre es mayor al PBI, ¿no? Pero si es negativo, sería aquí 3, ¿no? 10 menos 7, ¿no? 3. Entonces el PNB es menor al PBI, ¿no? Profe, y si es 0, dicen, entonces si es 0 acá, entonces van a ser iguales, ¿no? El PNB va a ser igual al PBI, ¿no? Si me dice, por ejemplo, si se incrementa el PBI, manteniéndose constante el saldo neto de factores externos, ¿no? Si se incrementa el PBI y esto es constante, entonces el PNB también se incrementa, ¿no? Claro, ¿no? La variación del PBI con un saldo neto constante, entonces hace que varíe también el PBI. Si se reduce el PBI, saldo neto constante, entonces mi PNB también tendría reducirse. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces ahí está el juego, ¿no? Quizás te pueden poner datos a esas variables. Te ponen datos y dice hay el saldo neto, hay el Producto Nacional Bruto. O te da PBI y PNB y te dice hay el saldo neto. ¿Y qué tipo de país es? Te dice, ¿no? Si es desarrollado o subdesarrollado, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Ahora, otro agregado económico va a llegar a ser el PNL, ¿no? En este caso va a llegar a ser el producto, ¿no? O mide la producción de bienes y servicios expresado en unidades monetarias, mide la producción de agentes nacionales, ¿no? Prima la nacionalidad, pero aquí la palabra neto, ¿no? ¿Y qué significa neto? Neto quiere decir que no incluye, no incluye el desgaste de capital fijo, no incluye la depreciación, ¿no? ¿De acuerdo? Es el agregado producto nacional neto, ¿no? Producto nacional neto, ¿ya? Entonces, para hallar el producto nacional neto, ¿qué tenemos que hacer? Al producto nacional bruto le restamos, ¿no? ¿Qué le restamos? La depreciación o el desgaste de capital fijo, o también llamado desgaste de activos fijos, ¿no? Lo mismo, ¿de acuerdo? Si por ahí te preguntan acerca del Producto Nacional Neto, la única pregunta que hacen es ¿qué agregado es el que no incluye depreciaciones? Nada, siempre han preguntado eso, ¿de acuerdo? Aquí te pueden poner datos, y aquí me dice ¿qué agregado? O quizá por ahí te dicen, el desgaste de capital es tanto, dicen, el desgaste de activo fijo es tanto, ¿no? El Producto Nacional Bruto es tanto, ¿no? Entonces hay el Producto Nacional Neto, la fórmula aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Ello es reconocer qué es neto y qué es bruto, ¿sí? Nada más, ¿no? ¿De acuerdo? Porque pueden preguntarme, quizá no por producción, sino me preguntan por inversión neta e inversión bruta. O quizás, como hizo San Marcos una vez, preguntó por salario neto, salario bruto. O quizá me preguntan por un peso neto, peso bruto, ¿no?
Entonces, recordemos que el bruto es todo, ¿no? Es todo. En cambio, el neto es una parte. ¿Cierto? Entonces, para yo hallar el neto, al bruto, ¿qué le hago? Le resto. Le tengo que restar algo, ¿sí? A ese todo le resto algo para tener una parte. Y si yo quiero hallar el bruto, al neto, ¿qué hago? Le voy a tener que sumar ese algo, ¿sí? Para tener todo, ¿sí? ¿Eh? 6 sale, ¿no? Bruto y lo que voy a llegar a ser el neto. Entonces, por ejemplo, cuando tú te subes una balanza, si tú te subes una balanza y te sale el peso de 70 kilos, ¿esos 70 kilogramos qué es? ¿Tu peso neto o tu peso bruto? Bruto. Bruto, ¿sí o no? ¿Y cuándo sería neto? ¿O cómo sería neto? Me saco toda la ropa. Galatito, ¿no? Ah. Te quitaría tus zapatos, tu ropa, tus cadenas, todo. Sería, quizás por ahí si se puede 8 kilos, 2 kilos. Siempre te descuentan 2 kilos. O cuando vas, por ejemplo, en este caso, a hacer un examen médico, etc., y primero vas a pasar, por ejemplo, por pesos, medición de temperatura y lo que vaya a ser presión, ¿no? Entonces siempre te pesan y te dicen, ¿no? Te observan y te dicen, ah, bueno, te vas a quitar 1 kilo, te vas a quitar 2 kilos. En realidad tu peso está, ¿de acuerdo? Dependiendo entonces de la ropa que estás puesto también, ¿no? Te vas con esos zapatos grandes, etcétera, que parece minero, bueno, son 3 kilos. Claro, es propio, si me voy con sandalias, pues no va a ser menos. Entonces esa es la característica, ¿no? Saber qué es neto y qué es bruto, ¿no? Hombre. ¿Cuál es la diferencia entre el Producto Nacional Bruto y el Producto Nacional Neto? Entonces, si nos damos cuenta, es lo mismo, ¿no? Ambos miden la producción y ambos miden la producción de agentes nacionales, ¿no? Entonces, ¿la diferencia cuál es? ¿No? Que él incluye esa producción de agentes nacionales, incluye la depreciación y él no incluye la depreciación. ¿Cuál es la diferencia entre el PBI y el PNB? Ambos miden la producción, ¿no? Y ambos miden la producción incluyendo depreciación, ¿no? Entonces la diferencia es que miden la producción, pero dentro del país, en cambio miden la producción, ¿no?, de agentes nacionales. A él no le interesa la nacionalidad, en cambio a él sí le interesa la nacionalidad. ¿De acuerdo? Ahora, como los tres agregados miden la producción, ahora se tiene que contabilizar los ingresos que recibe, los factores que participaron de esa producción, ¿no? ¿Qué factores? Naturaleza, trabajo. Entonces, el ingreso nacional va a medir los ingresos totales de los factores productivos, ¿no? Entonces, el ingreso nacional, o también llamado renta, ¿no? Llamado renta nacional, ¿no? Entonces, el ingreso nacional mide, ¿no?, el ingreso de los factores, ¿no? Mide el ingreso de los factores, ¿no?, productivos, ¿no?, que participaron de la producción, ¿no? Entonces, una de las fórmulas es la sumatoria de todos los ingresos de los factores productivos. Esa es la fórmula más simple, ¿no? La otra es, en función de lo que estamos haciendo, sería pues el ingreso nacional es igual al Producto Nacional Neto más el aporte económico que realiza el Estado a la producción. Ese aporte económico se llama subsidio, ¿no? Menos el IGB principalmente, que va a llegar a ser un impuesto indirecto, ¿no? Esa es la fórmula, ¿no? Para hallar el ingreso nacional. Pero ¿qué pasa si me hablan del ingreso nacional per cápita? Lo mismo, ¿sí?, ¿no? Es lo mismo que hablamos de PBI per cápita, ¿no? Per cápita promedio por habitante, ¿sí?, ¿no? Entonces, ¿qué mide el ingreso nacional per cápita? Mide el ingreso total promedio por habitante. La fórmula sería pues el ingreso entre el número de habitantes. Profe, pero no me hablan de ingreso nacional per cápita, sino me dicen qué agregado mide el consumo promedio por habitante. Entonces, recordemos que el ingreso nacional también hablamos del consumo, ¿no? El consumo promedio, ¿no? Profe, ¿por qué? Claro. Porque recuérdate que el consumo está en función a quién, está en función al ingreso, o sea, a mayor ingreso, mayor consumo, ¿no? Entonces me dice, contabiliza el ingreso nacional per cápita, entonces estoy hablando del consumo promedio, ¿cierto? Por habitante, ¿de acuerdo? Entonces cuando la familia tiende a consumir más, ¿no es cierto? Cuando sus ingresos tienden a incrementarse, ¿no? ¿De acuerdo? Es el ingreso nacional. La gran mayoría de chicos ahí tienden a confundirse. Aquí el agregado que mide la producción promedio por habitante. Entonces si es producción promedio, PBI per cápita, ¿no? Aquel agregado que mide los ingresos promedio, ¿no? O aquel agregado que mide el ingreso por la producción, el ingreso promedio por la producción que se ha realizado.
Entonces, ingreso nacional per cápita, ¿no? O renta nacional per cápita. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros sumamos el ingreso nacional más los subsidios y los impuestos indirectos, ¿qué obtendríamos? El Producto Nacional Neto, ¿no? Si al Producto Nacional Neto le sumamos el desgaste de capital, o también llamado depreciación, ¿qué obtendríamos? Obtendríamos el Producto Nacional Bruto, ¿no? Si al Producto Nacional Bruto le sumamos el saldo neto de factores externos, ¿qué obtendríamos? Tendríamos el Producto Bruto Interno. ¿De acuerdo? Entonces por ello dice, ¿cuál es la diferencia entre el PBI y el PNB? El saldo neto de factores externos. ¿Cuál es la diferencia entre el PNB y el PNN? Desgaste de capital. Y la diferencia entre el PNN y el ingreso nacional, los subsidios y los impuestos. ¿Ah? Un indicador económico aparte del PIB per cápita y el ingreso nacional per cápita va a llegar a ser el IDH, ¿no es cierto? Es el índice de desarrollo humano. ¿El IDH qué mide, no? El IDH mide la calidad de vida, ¿no? Mide la calidad de vida, ¿no? ¿De acuerdo? Y la calidad de vida va a llegar a ser pues el grado de satisfacción, ¿no? De la persona, ¿no? Ahora, para medir ese IDH que se utiliza un programa, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama ese programa? PNUD, ¿no? Que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ese programa fue creado ¿por quién? Fue creado por un economista hindú, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Eso preguntó Uni, por ejemplo, ¿no? Uni preguntó, mira, la pregunta compleja también, ¿no? Le dice, ¿cómo se llama el economista hindú o el economista que creó el programa para medir el IDH de un país? Y la gran mayoría marcó Adam Smith, ¿no? Estaban perdidos. ¿Quién es? En este caso va a llegar a ser Amartya Sen. Profe San Marcos, justo ese mismo año que preguntó en febrero Uni, o en agosto preguntó Uni, y en septiembre San Marcos también pregunta IDH. Pero San Marcos mayormente acostumbra a preguntar los componentes que presenta el programa para medir el IDH de un país, ¿no? En este caso va a llegar a ser, ¿no?, el índice de esperanza de vida, va a llegar a ser el índice de logro educativo, ¿no?, y va a llegar a ser el PBI per cápita. Estos son los tres componentes para medir el IDH, ¿ya? El índice de esperanza de vida, ¿qué es lo que va a contabilizar ahí? ¿Qué es lo que mide en sí, ¿no? Va a medir el promedio de vida, ¿no?, de la población, ¿no? En el caso de Perú, 74 años, ¿no? ¿Qué más contabiliza dentro de la esperanza de vida, ¿no? Contabiliza la tasa de natalidad, ¿no? O sea, cuántos nacen, ¿no? ¿Qué más contabiliza? Salud, ¿no es cierto? ¿Bien? Son los tres elementos, ¿no?, que se encuentran dentro de índice de esperanza de vida. En el índice de logro educativo, bueno, el índice educativo contabiliza lo que vayan a hacer el grado de educación, ¿cierto? El nivel inicial, primaria y secundaria. ¿Cuántos han matriculado en esos tres niveles? ¿Perdón? ¿Y cuántos terminan quizá los niveles? No todo lo que se matricula termina. Y lo otro es cuántos saben leer y escribir. En este caso hablamos del nivel de alfabetismo, nivel de alfabetismo. No contabiliza el nivel de analfabetismo, sino cuántos saben leer y escribir. Una pregunta contextualizada puede decir, ¿no?, si se incrementa o si se incrementó el nivel o la tasa de analfabetismo en el país, ¿no?, entonces, ¿qué sucede con el índice de logro educativo? La disminuye. Y si disminuye uno de estos indicadores, hace entonces que el IDH sea menor, ¿de acuerdo? Y el PBI per cápita, ¿no? Entonces, estos son los tres componentes para medir, ¿no?, el IDH, repetimos, ¿no? Entonces, utilizando la media aritmética, otros lo sacan la raíz cúbica de esos tres componentes, ¿no?, que tiene pues los intervalos, ¿no?, que va a llegar a ser de 0 a 1, ¿no? Aquel país que tiene un IDH próximo a 1, quiere decir que su calidad de vida es muy alta, ¿no? O puede llegar a ser alta, ¿no? Puede llegar a ser promedio, o
Bueno, pues si está próximo a cero, va a llegar a ser un IDH, va a tener un IDH bajo. Son un promedio de 192 países. ¿Quién contabiliza esto? La ONU, ¿no? ¿Perdón? ¿Quién contabiliza, cuantifica los agregados económicos en el país? El INEI. Lo que es IDH, la ONU. En el muy alto, ¿quién se encuentra? Aún sigue todavía en esa posición. Perú. Noruega, ¿no? Noruega. Un IDH de 0.94. ¿no? En el nivel bajo, ¿quién se encuentra? Perú. Congo. Perú. Un IDH de 0.29. Y Perú, en el nivel, en el nivel alto, ¿no? Inferior. En el nivel alto, ¿no? Perú se encuentra con 0.73, ¿no? Chile está en el nivel muy alto, ¿no? Conjuntamente con Brasil está en el nivel alto conjuntamente, claro, más adelante de nosotros, ¿no? Nosotros estamos en el puesto, si no recuerdo, en el puesto 84, ¿no? Y el puesto 83, 84, Argentina está y Chile está en el puesto 40 y tal, ¿no? Casi en los últimos lugares del muy alto, pero ahí se encuentra, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, profe, tengo que aprenderme todos los países vecinos, no. No te van a preguntar eso. Empezar por ahí, te pueden preguntar el muy alto, el bajo y dónde se encuentra el Perú. Ahora, profe, si se incrementa, por ejemplo, el IDH de un país, ¿necesariamente puede subir de rango o de categoría? No. Porque puede ser que, de manera general, todos han incrementado el IDH. Ojo, no están midiendo el crecimiento económico de un país, porque si fuese así, todos los países desarrollados estarían en el muy alto y alto, y los subdesarrollados estarían por medio bajo. Está contabilizando, ¿no?, la calidad de vida, ¿no? Profe, pero si hablamos de calidad de vida, entonces, ¿qué componentes están presentes, ¿no? Entonces, solamente estos tres componentes. Profe, pero no son los únicos, ¿no? Debería haber más componentes, sí, pero la ONU establece esos tres componentes: esperanza de vida, logro educativo y el PIB total, promedio total.